Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos entrando ya en lo que muchos llamen la Galicia profunda. No sé, a veces va con un poco de sentido peyorativo. Nosotros en Xamás vamos a decirlo en Esisensi, que vamos a decirlo de que y una zona abondo desconocida, por lo menos para nosotros, ¿no? Pero una de las personas que más la conoce y que más la patió, pues ye Sur de Morán. Por eso está contándonos el Camín de Santiago, de Endubieu hasta Santiago, y estamos ya ahí en pasando Fonsagrada, descubriendo lo que para mí son cosas que nunca conocía, incluso con paredes gastronómicas guapísimas que va siempre Xurda acompañando. Pero no solo paredes gastronómicas, estamos descubriendo dolmen, estamos descubriendo antiguos hospitales, casi yendes de caballerías, de órdenes de Malta, órdenes de San Juan de Jerusalén. Hay sitios mágicos que presten muchísimo. Guardianes de los templos. Efectivamente, claro. Hasta leprosos, y malaterías. También había. Sí, por eso digo que un viaje fascinante y que todo esto nos lo cuenta siempre también Sur de Morán. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y seguimos en la Fonsagrada, pero en el concello, vale, que ya recalcamos bien de veces que ye el más grande de Galicia. Y estamos en el pueblo de Paradabella, que no ye que sea Paradabella, bueno, sí, ye bella, ye bella, y una Paradabella y ye bella de Viella, con también, V, y antigua, ahí estaba la encomienda de los caballeros de San Juan de Jerusalén, que acogían a los peregrinos, como en Opadrón, también en la Fonsagrada, como aquí en Asturias, en San Juan de Villapañada, en Grau. Paramos a desayunar por tercera vez, decíamos, en Casa Mesón, viniendo pel camín les primeres casas de Paradabella, cuando todavía el camín está sin asfaltar, todavía. Claro. Ahí está Casa Mesón, una casa con portalón, tradicional, para tomar eso, tortillas, desayunar, no sé, bocadillos, el pim, o en los meses que tiene enfrente, en el camín bajo los árboles, pues sacar el bocadillín. Y vamos a seguir calellando y vamos a tirar hacia vamos a ir a la carretera, vamos a ir a la carretera luego unos metros nada más. Y ahí estaría pues la casa de Casa Mesón. Bueno, ahora ya la taberna, cambio de dueños. Sí. Pues seguimos camín, el pueblo está un rellano al pie de los montes, con praos y casas acá y allá, da vista a os altos de Paradabella y os penedos oscuros, per baixo de los que vamos a ir hacia Calzada y a Lastra. Vamos a salir a la carretera, que tiene una cerina. Pasamos al pie de la Escuela Vieja y llegamos a Casa Villar. Auténtica institución, en su tiempo, tuvo chigre, tuvo tienda, una parada prestosísima hasta va unos años. Si no volvió a abrir, pareceme que no, nada más vamos a topar la casa, en sin aquella terraza tan cuca y afalladiza frente a la carretera, a verles pasar, a verlo todo pasar. Peregrinos, coches, tráfico, no mucho, pero el paisaje, casas antiguas. Y es que en 2019 morría Obdulia Fernández Arias, gran cocinera y tabernera que despachaba a toda la gente que venía y que, bueno, ya no mellor de la vida, fuésenos nese año de 2019. Entonces vas deixarme facer un homenaxe. Hombre, bueno, claro. Non vou facelo yo, van facelo Plumes mellor que yo, porque vamos a ir parte de la noticia del progreso de Lugo del 14 de agosto de ese año 2019, con esta semblanza. A veces había que esperar varios meses para tener mesa, como si se tratara del bulli. Y buena parte de la culpa la tenía Obdulia Fernández Arias, que con su habilidad en los fogones y su empatía con los clientes logró convertir Casa Villar en Paradabella, a Fonsagrada, en lugar de peregrinación para los amantes del cocido. Nacida en Baleira, concretamente en Otraveiro, a Fontaneira,
acaba de fallecer a los 61 años víctima de una enfermedad que en su caso resultó irreversible. Obdulia Fernández llevaba cerca de 4 décadas residiendo en Paradabella, donde se había afincado tras su matrimonio con José Portela González. Juntos lograron convertir lo que no era más que una taberna con tienda de ultramarinos, fundada hacia 1936 en uno de los restaurantes de referencia en la provincia de Lugo, a la hora de degustar el butelo, su producto estrella, siempre acompañado de generosas raciones de cachucha, chorizos, lacón, patatas, grelos y garbanzos. No menos abundantes eran sus variados y originales postres, de hasta 4 y 5 tipos que formaban parte de un calórico y exquisito menú. La calidad del producto y del servicio, unida a la simpatía de los propietarios y al buen hacer de Obdulia, tanto como cocinera como en su faceta de repostera, hicieron de Casa Villar un lugar de encuentro para comensales llegados desde distintos puntos de Galicia e incluso de otras comunidades autónomas, que debían formalizar su reserva con la debida antelación ante la elevada demanda existente. Para que nada faltase, el único hijo del matrimonio, José Manuel Portela Fernández, aportaba su condición de galardonado barista con gran pericia en la elaboración de cafés y gin tonics. Para no salir en todo el fin de semana. Qué maravilla, te digo, Esto hay que recordarlo porque ya parte de la historia, como los caballeros de San Juan de Jerusalén, de la encomienda, de tal, esto forma parte de la historia. Pena que no pueda seguir siendo presente, pero bueno. Otros sitios sí. Esto vale como ejemplo. Mira, hay un corresponsal de La Voz de Galicia, que también daba la noticia, Manuel Fernández, que titulaba "A ruta do butelo sofre unha baixa grave coa perda de Obdulia, de Casa Villar. A cociñeira foi unha gran profesional, pero tamén unha gran persoa." E empieza: "Imos a Casa Villar a comer o cocido, chama para reservar. Dime que este ano está todo ocupado. Vai ter que ser para a vindeira tempada." A próxima temporada. Claro, creo que entendióse, más o menos. Sí. Impresionante, Unos años antes, en 2011, y con Casa Villar en todo su esplendor, y era Benigno Lizarre, y para La Voz de Galicia, el que escribía un artículo intitulado "Del ultramarinos de aldea al cocido interautonómico". Bueno, vienen de Asturias, de Lleón. Claro, como iba al pulpo a Fonsagrada, pues aquí al butelo. Ya, pero esto queda todavía un poco más a desmán, ¿no? O sea, hay que tirar un cacho más para allá. A ver, comentábate el otro día. Vale. Con la excusa de partidos del Sporting, en Lugo non todos viven por autovía. Viven por abaixo, por a Fonsagrada, ¿entiendes? Claro. Desde a Veiga, desde tal, Alto da Garganta, o desde Allande, aunque sea. Claro. Y entonces, bueno, pues aprovechábase para parar en lugares como este, al dir o al volver, o las dos veces. Claro. Si había posibilidad. Vamos a ayer esto, que yo creo que presta. La Casa Villar de Paradabella, Fonsagrada, está en la 4ª generación y cumple 75 años. Comenzó siendo una tienda de ultramarinos que abastecía varias parroquias y ahora es un actualizado restaurante de comida tradicional y casera que también hace guiños a otros platos. No es el bulli, pero quien quiera comer un cocido de un fin de semana y en la prolongada temporada alta tendrá que esperar hasta el próximo año. Los autores del éxito son Pepe, Obdulia y su hijo José Manuel, que entre finales de noviembre y finales de abril sirven en su establecimiento centenares de cachuchas y lacones, junto con los demás adornos de un cocido reglamentario y completo, a una clientela que abarca desde el Rida a Vigo. A ver, equivocábame, llegamos a Cataluña. Sí. E he ido hasta Vigo. E, ademais de presentar todo enteiro, tamén poñemos 5 tipos de tartas e postres diferentes, igualmente completos, como é a norma da casa. E a xente está no comedor tranquila ata que se quere levantar, moitas veces despois das 7 da tarde. Tal cual lo escribe. Y esto lo pone en voz de José Manuel, del marido. Joder. La madre es la cocinera, el hijo el repostero y el padre ayuda en todo lo que sea necesario. Si es preciso, esporádicamente también echa una mano a la abuela emérita jubilada hace años.
A mediados de los años 30 del pasado siglo, Manuel Villar arrendó en Parada Bella una casa de la familia Royce y abrió una tienda de ultramarinos, que también era taberna. Durante décadas abasteció a los numerosos residentes de la zona. Los coches de línea realizaban allí una parada más larga de lo normal y los viajeros aprovechaban para desayunar o tomar un café. Cuando Emérita heredó el negocio, mantuvo la misma línea. En el año 92 la familia compró la casa y 6 años más tarde, coincidiendo con la construcción de un parque eólico próximo y la mejora de la carretera, reformaron el establecimiento y habilitaron un comedor de 42 plazas, dando al establecimiento una orientación de restaurante. Sin embargo, todavía en la actualidad mantienen unas estanterías dedicadas a alimentación por tradición e porque nos lo pide alguna xente, pero véndese moi pouco, matiza José Manuel. Estamos falando, recalcamos, del año 2011. Estamos falando de un artículo de prensa de aquella. Sigo. Al más joven de la familia le gusta la hostelería e hizo el ciclo superior del Instituto San Xillao, que finalizó en 2008. Al año siguiente se dedicó de lleno al negocio familiar, incorporando importantes novedades. Lo indiscutible de la carta sigue siendo el cocido durante los 5 meses de la temporada y todo el año ofrece platos tradicionales como pollo campero, cabrito o caza. Pero con su llegada también incorporaron otros platos y sobre todo la amplitud de postres caseros que colaboran a dar fama al lugar. La Casa Villar ofrece igualmente una carta de café inusual incluso en cafeterías importantes de ciudades. El motivo es que José Manuel se especializó en su etapa de estudiante y el propio instituto lo mandó al primer concurso de ámbito gallego para centros, que ganó. Desde entonces se presentó a otros 5 campeonatos, que cuenta por trofeos, entre los que figura el segundo premio del Campeonato de España del 2010. Próximamente participarán de nuevo en el Campeonato Español de Andalucía, que abre la puerta para el Mundial de Colombia. Pero como ocurre con la carta, lo tradicional y lo actual no están reñidos y la Casa Villar no descartó el café de pucheiro. La última de las especializaciones de José Manuel es la ginebra con tónica, con 38 referencias en sus estanterías combinadas con variedad de frutas. Esto ya, Casa Villar en 2011. Ostras, pero ya era impresionante. O sea, el sitio podías comer un chigre-tienda bien puesto, con bien de cocido, con alguna casica linda un poco tal, muy bien los postres y luego cafés y cacharros. Felicidad, solo falta ahí alguien tocando un acordeón o algo. Yo creo que alguna fiesta habría. Claro. Sobre todo por el invierno. Mira qué pena no conocerlo, pues tenía muy buena pinta. Yo conocílo, pero no paré a nunca a xintar y conocí a Obdulia, eso, pues de 2000, antes empecé... 1900, bueno, no sé, pero de tratar a tomar el vinín o una cervecina, pues eso, 2000 y poco, sobre todo 2015 fue cuando más hice por ahí para alguna parada, pero como iba calellando y una tapa larga, bueno, pues... Sí, apures, tiraba, claro, pares a tomar algo rápido y luego sigues. Sí, eso oye. Y fue una pena no conocerlo eso, en los años de esplendor y parar a xintar, que aquellos todavía eran años de esplendor. Además, morrió moza, que una pena por 61 eso. años. Sí, morrió moza. Sí. Y claro, y el fío ya no siguió. En principio eso está pesado. Si alguien tiene una noticia nueva o que vayan a haber otra cosa o tal, pues aquí puntualizar cualquier cosa, ¿no? Porque a veces agarres información de cada ya y puedes formar un poco de atracamundio, pero yo creo que estos periodistas lo tienen bien esbillado, si yo no me equivoqué. Pues justo detrás de Casa Villar tenemos la iglesia parroquial de San Xoán, que remembra na súa advocación que aquí tuviren Hospital de Peregrinos los Caballeros Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén. Cuando marcharon de Xerusalén, que los echaron los turcos de Rodas, después de Malta. Y en la Fonsagrada tuvieron también en Fonfría, en O Padrón y en Abastida. Pese y otro camín, en Abastida y el camín da Proba de Burón, que también dejamos atrás. Y recalcamos en Asturias, en San Xoán de Villapañada. Tenemos cosas guapas que ver, aparte de la iglesia, de la historia de los chigres. Ahí, según pasamos, vemos Casa Carballido, que yo todo un conxunto etnográfico, un cabanón, la casoa, una casona, con corrada, con un telleu a 2 aguas, un horru, de los de 4 aguas. Ajá. Esos vas a seguir viendo hasta la ciudad de Lugo prácticamente. Hay una casa también con unos argolles donde se ataban las caballerías. Y bueno, ya salimos del pueblo. Hay una calella
que enriba la carretera hacia la que subimos, y ahí sí nos metemos pela falda a la Serra da Lastra. Subimos muy poquiñín, tenemos una vista guapa atrás de Paradabella y de la Serra do Hospital, ahí a la entrona ahí arriba, donde estaba el hospital de Santiago de Montouto, del que falábamos el otro día, y un poco la señal de que estamos ya dejando la montaña media alta, ¿no? De Asturias, del oriente de Galicia, aunque todavía nos va a quedar un puerto relativamente importante que lle Alto da Vacariza o Vaqueriza. A veces sabes Vacariza con V, Vaqueriza con B, que eso lle después de Ocádava o Castroverde, y ahí tienes una vista, bueno, después de Ocádava, Concello de Baleira, y ahí ves ya Castroverde. Y ahí a 20 kilómetros más allá, ya es muy llano todo aquello, llegas a ver Lugo. 20, 25 desde el alto, tranquilamente. Llegas a ver Lugo. Que te ves que estás tan cerquina. Ya, pero ¿no? Lo de siempre, que non. De momento, eso. Estamos saliendo de Paradabella. Seguimos un pocoñín, unos metros, por una calellina na falda de la Serra do Hospital. Volvemos a salir a la carretera. Y subimos después por un camín que llanea pela lladera este de a Serra da Lastra, entre la Viesca, tenemos una guapa vista... Ay. Pues ya te digo, tenemos esa vista tan guapa de Paradabella atrás, vamos un poquillín pela calella de la falda al monte, y vamos a cruzar otra vez la carretera, pues no sé, 1 kilómetro más allá, pasando después antes en Viesca, precioso, ¿no? Y nada, yo solo cruciala y bajamos a una quintana que se llama A Calzada, un topónimo muy caminero, A Calzada, y seguimos en llano pela aldea de Adegolada, y ahí dejamos el concello de Afonsagrada y metémonos pal de Baleira. Hay unos poques cases, praos y después más Viesca. De esta manera pasamos pasamos al llau de la iglesia de San Lourenzo de Adegolada, reconstruida en el siglo XIX, en base a un templo barroco del que queda un retablo, y después seguimos subiendo en Temas Viesca, na falda la sierra. A la izquierda tenemos el valle del Rego da Pasadiña y de frente la Serra de Foncuberta, a Serra da Lastra y Pena Escrita. Llegamos a les casines de Ocouto, al pie de un teixo precioso, y enseguidina empezamos a subir a Costa do Sapo, la Cuesta al Sapo, que son 2 kilómetros subiendo, y otro puerto. Ya se me había hasta olvidado, pensando en 2 kilómetros subiendo, eches los sapos, ¿sabes? Mientras estás ahí con eso sí, entre arbolío, muy guapo, ¿no? Yeah. Y bueno, salimos a la carretera a la entrada del Publiquín de Alastra. Antes había un chigrín muy afalladizo, la primer casa Bar Alastra. Agora baixamos un pouco máis hasta Casa Xestoso, con unha terracina bien curiosa a la entrada. Aí dícennos: picoteo do bo, queixo do país, chourizo da casa e salchichón cortado gordo, como ten que ser. Eso de cortado gordo prestóme, nada de... Sí. Ahí tallarines finines. El salchichón este de Revilla. Gordo. Cortado gordo, todo como ten que ser. ¿Y qué fue lo que dijiste de bo? Lo primero. Picoteo do bo, del bueno. Do bo. Vale. Y bueno, pues siguiendo camín tenemos otro chigre, Casa Miranda. Bueno, teníamos últimamente, si non abrió otra vez, y de los que pesó en esta ruta. Fue otra referencia. Zarroba un tiempo, era cocina gallega, el cocido, parada pistonuda que fue, también bocadillones. Y antiguamente, en el tiempo de las peregrinaciones de antaño, siglos atrás, estaba aquí en Alastra el que llamaban el mesón de Ana María. Aquí en este Casa Miranda, en el año 1993, que fue cuando hice por primera vez el Camín de Santiago, el Camín primitivo, todo, sí. Una siestona después de xintar. Ahí sí que... Yo creo que, yo no sé si paramos ya de aquella en Paradabella, en Casa Villar, o había otro chigre ahí, otra taberna. El caso es que ahí sí que paramos, porque, bueno, paramos, vimos bien de tiempo, pero algo muy rápido, y una siestona en la Marquesina de autobús. A la Marquesina de autobús, sí. Bueno, no fuimos de noche, que era verano, pero bueno. Sí, ahí, lo saco a dormir, a lo que había, ¿no? Claro. A dormir adentro del chigre. Ay, ¿qué tiempos,
De seguido topamos la iglesia de San Xoán, volvemos a la advocación relacionada con la encomienda de Paradabella de la Orden de San Xoán de Jerusalén. Ahí hay una talla de San Francisco de Asís del siglo XVIII, que es un santo muy vinculado con las peregrinaciones. Había fundaciones franciscanas más bien en las villas importantes, pero la tradición decía que San Francisco de Asís peregrinó a Santiago. Ajá. Y que además parece como que hubiese pasado por todos los caminos, porque tanto... sí, siempre hay alguna cosa de San Francisco por algún pueblín aquí o allá, ¿no? La talla de San Francisco. Mira, ahí cerca, en Anlleo, no hay el camino norte oficial, pero hay una ruta un poco más al sur, por la rasa costera de Navia. Sí. Hay en el Palacio, Sí. hay un clavo. Yo estoy hablando de memoria, no quiero equivocarme, pero yo como un clavo en el que dicen que San Francisco colgó el hábito para dormir en el palacio. Siempre hay desde San Francisco, Ajá. lo que se viera franciscanos. Por ahí por Claro. los caminos a las fundaciones, porque iban a las ciudades a hacer los Además, conventos, una orden mendicante. San Francisco ya era el que falaba con los animales, ¿no? Sí. Y ahí hay mucho, bueno, hay chavalinos y esas cosas, ¿entiendes? A Tobiesca, y sigue siendo, ¿no? Y bueno, pues un cachín más abajo dejamos la carretera junto a las últimas casas y subimos al alto da Fontaneira, una cuesta larga con unas vistas preciosas, y llegamos a otro piñeiral de esos repoblados. Atravesámoslo, volvemos a la carretera y entramos na Fontaneira, otro pueblo carretero y caminero, con les más de lesos casas espardelles para a carretera a Lugo. El paisaxe ya non lle tan montesín, pero bueno, non de todo llano, cuetinos, llombes, praos, viesques, y al empezar el pueblo topamos la iglesia parroquial de Santiago, que se fizo en 1802 en riba la capilla de la mesma advocación, una capilla que pertenecía al antiguo Hospital de Peregrinos, que se conserva enfrente y ahora ya taberna. Ah. Bueno, no hubo estaba la reconversión. una buena utilización, sí, señor. Sí. Casa Bortelón, que de aquella llamábase a Casa do Hospital. La capellina primitiva de Santiago y ahora nada más, la cabecera era muy pequeñina, el ábside donde está el altar, Sí. de lo que es la iglesia actual. Y la Casa do Hospital o Casa do Bortelón tiene origen del siglo XIV, aunque muy remocicada, claro. La leyenda dice que el hospital de peregrinos estaba atendido por unos monjes, pero poco más se sabe de ello. Tiene una terracina prestosa, muy afalladiza, topadiza, mirando para la iglesia, mirando para la carretera, los peregrinos pasando, y el interior ya bien guapo, el interior de taberna. Últimamente había piesllao también, pero dicen que si volvía a abrir, cualquier noticia será bienvenida, porque parábase a descansar tan guapamente, Ya. tomando una cervecina, un viño da terra, bocadillos, pinchos, una tapuca de queso, chorizo, xamón, todo casero. Y un xelau, además el caprichín del xelau de nada artesano, pero entraba tan rico después de picar algo el choricín. Estás ahí sentado, estás pegándote un poco el solín, que piques y luego un xelao y un quedas café, como un paisano. un café con un claro, chupito, claro. facías ahí un irlandés o un escocés, un quirosán sobre la marcha. Los ferviatos podías tomar, lo que cuadrare, ¿no? Aquí na Fontaneira tuviere antaño a Casa do Mesón, parada de arrieros maragatos, peregrinos y otros viajeros. Les rutes de los arrieros maragatos, muy importante. Claro. Ahí puede estar, dicen los entendidos, aunque hay documentos que falen del consumo de pulpo, desde la Edad Media, de polvo, que el fundamento del pulpo a feira, el polvo a feira, era una carne no muy apreciada, y entonces los maragatos condimentabanla para comerla ellos en las ferias, los arrieros. Entonces, como la carne a la maragata en unos potones, unos olles de cobre o tal, pues echaban ahí a cocer aquello, Sí. y ellos comerciaban, entre otras muchas cosas, de lo principal y era aceite de oliva, pimentón, Claro. echaban y sal, y ya está, como la carne a la maragata. Claro. Y lo que empezó siendo pues una novedad para ellos solos, para comer así bien y barato, pues aquello golía bien, estaba apetecible con el aceitín, con cocidino, y ya ves,
Pues por todo el mundo. Mundialmente Porque yo conocido, necesito claro. Sí, de sí, todo el sí. mundo. Y además el pulpo gusta a todo el mundo. O sea, bueno, ya ves el éxito que tiene Asturias, que hablábamos antes. Y impresionante. Claro, Ahí en Barcelona yo voy a un... Bueno, ya pasaron años y una taberna catalano-gallega, gallego-catalana, no sé cómo ye, y ahí sí, aunque está caro, pero bueno, algún día especial, los enamorados y esas cosas, pues... Polvo y orella. Polvo, bueno, ya no quiero meterme. Estás metiéndote en el jardín tú solo. Los enamorados igual y orella. el enamorado siguiente es duérmeslo en el sofá. Ay, qué barbaridadora. Ay, qué barbaridadora. ¿Y tú y es de la Sierra del Ribeiro? Sí, ¿no? A ver, no en todos los sitios lo hay. Bueno, yo tengo ahí hay una anécdota muy buena. Conforme en este gallego, a ver, ya que col pulpo, sí, ahí hay debate. Viño blanco, viño tinto. Ah, el Yo Barrantes, tomo, ¿no? Famoso también. Yo tomo lo tinto. Bueno, será el que tengan por ahí casero. Sí. Será un penedés o será. Pero un penedés de. Bueno, vale, sí, de sí, mesa, vamos a decir, sí. porque yo zona vinícola. O no, Claro. bien de Pénjamo, de La Rioja, o donde sea. O sea que hay polemiquina. Claro, pero yo sí muy, que tengo... muy encesa a veces. Vale, yo tengo tomado el pulpo en Galicia con Barrantes, que lleva un tinto de la tierra, para mí es bastante horrible, pero bueno, hay gente que lleva una tradición y gusta muchísimo. Yo meto para allá lo que Efectivamente, bueno, sí, ya puestos en fariña, como dicen ellos, ya hay que dar para adelante. Pero, claro, aquí lo típico de toda la vida de los gallegos, os chaos típicos. Sí, era con blanco. Y era con la Serra del Ribeiro, que también era un vino menor. Y era un Ribeiro duro. Agarrabes unos mangaes considerables. Y yo después, con los años, descubrí que el Ribeiro y un vino buenísimo. Y hay los carísimos, además. Pero, claro, tú aquellos que te dan en Serra, y eran duros, cabezonos. La anécdota mía, para que veas lo que son a veces las cosas, ¿no? No voy a decir el nombre porque hay una franquicia, Claro. pero yo supuestamente un nombre gallego, muy, 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 muy gallego. Y entonces sí veía que estaban tomando vino en Xarres y pedí Ribeiro, y no sabían lo que era. Ah. ¿Qué Pues, cosa? Ya, ¿eh? No, como yo soy gallego y tal, y veo eso, la Xarra, Estacines, pues pedí Ribeiro, que además no era para xintar, era para tomar... Nada, para... Sí, unas arrucas, sí. Un par de ellos y tal, pero no sabían... Y a veces ya la franquicia, pero Claro. claro, Sí, contrates a lo que puedas o lo que rompes. o la gente no lo pide, Claro, pero extrañame, ¿no? Sí, Que estás pero en un sitio sí. Yo de pensaba que pulpo eso y era de- algo de muy pulpo. instaurado. Claro. Ya, de Claro. una cosa... Bueno. cosas chocantes que cada vez veremos más. Efectivamente. Porque esto ya sí, es tu futuro ya sí. Pero bueno, como decían los resentidos, viño branco, viño tinto, Galicia es sitio distinto. y Barcelona, que ya ves lo que pasa a veces. Bueno, siendo exactos, los hospitales de Llobregat. Bueno, yo creo que ya el broche perfecto para esta nueva aventura con Xur de Morán. Muchas gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Gracias a ti.